buenas noches. Pues sí, dentro de unas horas el PSOE se la juega a cara o cruz. Y España en cierto modo también, porque del resultado de esas primarias del Partido Socialista, si gana Susana, pues se derivará un PSOE distinto, absoluta, diametralmente distinto y opuesto al que se puede producir si gana Pedro Sánchez. Eso lo sabemos todos. El resultado lo tendremos mañana prontito. Yo creo que a eso de entre las 8 y las 9 vamos a saber ya, como muy tarde a las 10, antes de irse a la cama van a saber quién manda en el PSOE. Y los que tenemos interés relativo en las primarias del PSOE, también tenemos que estar pendientes, porque, insisto, de eso depende lo que se pueda hacer políticamente en este país en los próximos años. Y a lo mejor que haya elecciones, si gana Pedro Sánchez, pues qué sé yo, en marzo, tal vez, quién sabe. Bueno, les presento a nuestros invitados para debatir esta cuestión central para la vida política española. Don Miguel Ángel Ferrer, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien hallado, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer enorme tenerla esperando. Bueno, don Iván Redondo, que usted que es experto en ciencia política, consultor político, por no decirlo en feo, politicólogo. Bueno, pues yo te compro cualquiera de las categorías, no me puedo quejar. Todas se dicen con el mismo cariño, ya lo sabe usted. Don Luis Lorente, buenas noches. Buenas noches. Usted está comprometido, según creo, con el voto a Susana. Efectivamente, yo mañana votaré a Susana Díaz. Me parece muy bien, oiga, me parece muy bien. Don José Luis Balbás, buenas noches. Buenas noches. Usted también encaja en la categoría de experto en ciencia política, en numeritos, más que nada en numeritos. Se le ha caído el micro, o sea que le vamos a cambiar eso. Mientras tanto, nos vamos a ver un vídeo que hemos preparado sobre el perfil de los tres candidatos en liza, aunque, bueno, Patxi López ya saben que hace un par de días dejó de hacer actos públicos, no se ha retirado de la competición. Es más, muchos de los que estamos aquí estábamos hablando antes que va a ser decisivo lo que pasa con el que decidió pues apoyar a Patxi López el día domingo, el día 21, como dice Rajoy, el Pentecostés, el día de Pentecostés. Vamos a ver ese vídeo. Tres candidatos, tres perfiles, tres caminos distintos, uno más descartado que los otros dos, pero en definitiva tres personas dispuestas a liderar el PSOE. Vamos a analizar los puntos fuertes y débiles de cada uno. Susana Díaz, a favor, tiene el apoyo del aparato y de los viejos líderes del partido. Es la opción conservadora, la más institucional y la menos amenazadora para la estabilidad del país. En contra, es la candidata menos querida por los votantes de Podemos, el único partido que podría asegurar a corto plazo la investidura de un candidato socialista. El cargo de secretaria general del PSOE y el de presidenta de la Junta de Andalucía parecen difícilmente compatibles. Patxi López, a favor. Su propuesta es la del equilibrio entre el seguidismo del PP de Susana Díaz y la izquierda rupturista de Pedro Sánchez. Una victoria de Patxi López llevaría al partido a recuperar fuerzas y músculo electoral de cara a las elecciones generales de 2020. En contra, Patxi López ha vivido ya sus mejores momentos en la política. Nadie de su propio partido cree realmente que pueda ganar. Pedro Sánchez, a favor, es el candidato favorito de los votantes socialistas. Se presenta como víctima de las élites del partido, la famosa casta, y abanderado de la nueva izquierda. En contra, perdió dos elecciones seguidas frente al PP y cosechó los peores resultados de la historia del PSOE. Su defensa de la España plurinacional puede ponerle en contra de muchos sectores del partido. En definitiva, Susana Díaz es la candidata preferida por los votantes del PP, Pedro Sánchez es el preferido de los votantes de Podemos y Patxi López el de Ciudadanos. El Partido Socialista, un partido que no se enfrenta a una simple elección de su nuevo líder, sino a un auténtico dilema existencial por unificar un puzzle sin empezar a hacer. Bueno, no sé si se asoma al abismo o a un cambio decisivo en lo que vaya a ser el futuro del PSOE. Pero en cualquier caso, lo primero de todo, ¿qué les ha parecido a ustedes la campaña electoral y qué presunción hacen de lo que pueda ocurrir, Iván? A ver, yo creo que ha tenido un concepto que hay que recuperar, autenticidad. Tanta que incluso en el debate que hemos podido ver, la furia entre los candidatos ha sido enorme entre los dos grandes bloques, ¿no? Los susanistas y los pedristas. Yo creo que sí es una lección para España, oye, para volver a debatir si las primarias son interesantes o no. Dejo la pregunta en el aire en relación a si estamos acostumbrados a ver a dos políticos diciéndose la verdad después de que durante tanto tiempo les vemos a los políticos en muchísimos años con muchísima demagogia. ¿Qué me ha parecido?
Además de este punto, creo que a Patxi López le ha servido para una operación borrado, sobre todo en su última gestión como presidente del Congreso de los Diputados, donde os recuerdo que hasta los suyos y los que no son suyos terminaron choteándole con Pachidente. Esa operación borrado le ha hecho representar la unidad dentro del Partido Socialista y creo que puede ser una figura interesante pues a partir de mañana. Ese es un punto internamente en el partido, y creo que la campaña tanto de Pedro Sánchez como de Susana Díaz pues ha dejado mucho que desear de los dos. Sí creo que en esa disputa cuerpo a cuerpo Sánchez tiene mucho más que ganar que Susana Díaz, pero, y lo dejo caer, se puede perder un debate y ganar el domingo. E insisto, se puede ganar unas primarias y perder el recuento. Sí, hay muchos que piensan que el debate ya está todo decidido y que cambiará poco el sentir del militante del PSOE, que es el que está convocado a votar. José Luis Balbás, el análisis de la campaña. No, yo creo que la campaña ha sido una campaña clara para la gente. La gente se ha enterado porque como el enfrentamiento entre Susana y Pedro, bueno, espectador Patxi, digno espectador, el hombre estaba ahí, pues bueno, va a sacar un 15% como mucho, que es lo mismo que Tapias la otra vez, pues es lo mismo, o sea, no da para más el negociado ese, ¿sabes? Esa es la tercera fuerza, es la media bronce, máximo 15%, ya te digo yo que eso no es. Entonces, bueno, céntralo todo en Susana y en Pedro Sánchez, que está muy equilibrado, yo creo que el resultado está muy equilibrado en el voto. Es verdad que una cosa es el voto y otra cosa es el recuento, porque parece ser que van a poner 2.500 urnas. Si ponen 2.500 urnas para 180 y 8.000 de censo, y que votarán, según mis cálculos, 130.000 en un boom, contando los que no habían venido, unos cuantos que metan tal, pues podrían llegar a 130.000. Lo divides entre 2.500, pues calcula el tema, ¿sabes? Calcula el tema, lo que está muy difícil de controlar el recuento, muy difícil de controlar. Yo creo que no debería haber de ninguna manera más allá de 800 urnas, y bueno, pues si ha querido poner 2.500, por algo será, ¿sabes? Entonces, equilibrado está, o sea, en el voto del partido está equilibrado. También Pedro Sánchez tiene equipo para controlarlo, no creas que va a ser más difícil controlar, sobre todo el sur rural de España. De Madrid para abajo, que empieza en Toledo, hasta Cádiz hay mucha tela ahí, ¿sabes? Hay mucha agrupación, es donde más militantes hay. O sea, yo creo que en las zonas urbanas de Madrid o de Leganés o de Santa Coloma del Gramenet o de Valencia capital no vas a controlar, no tocas ni un votito, ahí sí que no, pero en la España rural el recuento puede ser problemático. No obstante, el voto está abierto, yo no creo que sepa nadie quién va a ganar, es decir, que no hay, porque está empatado, es que está empatado en avales y está empatado en voto de predicción. No así en el voto electoral del PSOE. El voto electoral del PSOE, el 65% está a favor de Pedro Sánchez. Hagas lo que hagas, eso es lo que dan, y esa sí que es un recuento, porque eso sí que sirve sociológicamente. Sin embargo, el voto interno de un partido no valen los recuentos, porque son aparatos. ¿Cómo has visto como militante del PSOE esta campaña y qué expectativas le ves a Susana Díaz? Bueno, yo como socialista, la verdad, me ha dado mucho pena ver las actitudes que he visto, porque yo creo que es sano que en un debate haya debate político, me parece que es sano que se confronten las diferencias y para eso tenemos primarias. Lo que no me parece sano es el nivel de agresividad, de insultos que he visto entre compañeros. Llevo 10 años afiliado al partido, he visto otras primarias y nunca había visto este nivel de tensión, porque yo creo que ya sencillamente lo que se está confrontando mañana son grupos de poder. Es lo que se confronta mañana, grupos de poder, porque si alguien ha querido plantear esto como una confrontación entre un PSOE más de izquierdas, un PSOE menos de izquierdas, yo hace 2 años y medio yo voté a Eduardo Madina y resulta que éramos los más a la izquierda frente a Pedro Sánchez, que era el candidato del centro del partido. Ahora resulta que el centro se ha vuelto de la izquierda revolucionaria y los que éramos más de izquierdas nos hemos vuelto de repente conservadores en tan poco tiempo. Yo creo que eso es hacer un análisis muy facilón. ¿Cómo veo yo las cosas? Creo que Susana Díaz lleva una pequeña ventaja,
pequeña, pero perfectamente creo que se puede producir un vuelco. También quiero decir que el proceso del PSOE es un proceso muy garantista. Las mesas electorales van a estar conformadas por un presidente y por 2 vocales que han sido elegidos en las agrupaciones por sorteo. Yo hace poco estuve en el sorteo de mi agrupación y como cualquier militante pude ver a quién salía para conformar las mesas electorales, que puede ser votante de A, votante de B o votante de C. Luego además habrá 2 interventores como máximo por candidatura por mesa, más los apoderados que vaya a haber. Y se ponen urnas porque hay agrupación. Se pone urna donde hay agrupación. Si hay una agrupación de un pueblo con 30 militantes, esos 30 militantes tienen que tener derecho a tener su urna. Y de entre esos 30 militantes por sorteo, repito, no a dedo, se habrá elegido a los que conformen las mesas electorales. Usted me decía antes una cosa importante. Hay un porcentaje que está por conocerse a quién apoya. ¿Porcentaje que puede acabar decidiendo esto? Bueno, aquí avalaron el 70% de la militancia más o menos. Hubo un 30% que no avaló. Estamos hablando de 50.000 votos más o menos. Y si uno mira, por ejemplo, las primarias de 2014, hubo una diferencia de más o menos 30.000 entre avales y votos. Y en los avales hubo una diferencia de 6.000 entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Así que yo creo que está muy abierto. Pero por acabar esta primera intervención, simplemente yo creo que lo que se está jugando el PSOE fundamentalmente es ser un partido de gobierno o ser un partido protesta, con lo que ello conlleva. Y si en España no hay una izquierda de gobierno fuerte, significa que tenemos gobierno del PP por los siglos de los siglos. Don Miguel Ángel Ferrer, usted no se ha mojado antes, pero sí que creo que está con Susana Díaz. Sí. Bueno, venga, pues lo mismo que he preguntado antes, ¿qué le ha parecido la campaña? ¿Cómo lo ha hecho uno, cómo lo ha hecho otro? ¿Y qué expectativas tiene de lo que pueda ocurrir dentro de unas horas? A mí, si me permite, primero me gustaría decirle a mi amigo Balbás que, aun siendo cierto algunas cosas de las que ha dicho, no es verdad que de Madrid para abajo haya ningún problema de nada. El voto rural en España existe del sur para abajo, del sur para arriba, del sur para el este y del sur para el oeste. Pero hay muchas más afiliaciones en el sur. Muchas más afiliaciones. Bueno, sí, hay personas, ¿no? Hay personas sí, pero... y yo creo que está garantizado, sobre todo está garantizado, y es lo que yo más me quedo de todo este proceso, ¿no? Que está garantizado y hemos demostrado que se ha garantizado el debate. Que hemos demostrado que se ha garantizado una manera de hacer las cosas claras, que lo habéis dicho antes también. Y yo creo que sobre todo ha quedado de manifiesto que somos capaces de exponer ante el público las distintas ideas que tenemos. Que lo podíamos haber hecho mejor, seguro, pero que lo hemos hecho de una manera abierta, que todo el mundo ha visto que es una manera clara, que es una manera nítida. Yo creo que es lo mejor que nos sacamos de este proceso. ¿Que salimos reforzados? Yo creo que sí. Y yo creo que el día 21, es decir, mañana a las 10, a las 8:30, 9 de la noche, podremos todos intentar trabajar todos juntos con un abrazo que nos podemos dar muchos de nosotros en Ferraz. ¿Distintas ideas? Claro que sí, no tenemos las mismas. Unos piensan de una manera y otros pensamos que quien ya lo ha intentado durante 2 años y quien durante 2 años hemos tenido una experiencia de lo que ha pasado y quien nos ha traído a los 84 escaños no es lo mismo que quien ha conseguido unir al partido cuando le encontró desunido, no es lo mismo que quien ha conseguido encontrarse un partido por debajo del Partido Popular, que había perdido frente al Partido Popular, y sacarle ahora 10 puntos, y no es lo mismo que tener un gobierno que todo el mundo sabe a qué quiere y qué dice en cada momento, sin ningún bandazo. Sin ningún bandazo. Muy bien. Bueno, si hay un aldabonazo en lo que es el devenir político del PSOE, ese aldabonazo lo dio en la cadena SER Felipe González. Fue el día que desveló a todos que se sentía engañado por Pedro Sánchez. Lo recordamos. Explicó que pasaba a la oposición, que no intentaría ningún gobierno alternativo y que votaría en primera votación contra la investidura del gobierno del PP, pero que en segunda votación pasarían a la abstención. Claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado. Bueno, el único debate, el 15 de mayo, hubo algún que otro rejonazo, y desde luego pasará la historia por una frase, no mientas cariño, de Susana Díaz, que también vamos a recordar.
Podría decir que el 10 de enero de 2013 Susana, que era consejera de la Presidencia y secretaria de Organización del Partido Socialista de Andalucía, apoyó pues un informe que precisamente hacía suyo el Partido Socialista de Andalucía y que decía la España nación de naciones y el carácter plurinacional de nuestro país. Podría recordar también que el 3 de octubre de 2013 Susana pues culpó a Zapatero en un desayuno, culpó a Zapatero por aceptar el Estatuto de Cataluña tal y como vino. Ya lo han oído de fondo. No mientas, cariño. Este ha sido, digamos, el titular de ese debate, o uno de los titulares del debate. Qué pena que no se haya hablado más durante este debate del gobierno alternativo del que hablaba Felipe. Qué pena que no se haya hablado más en la campaña de por qué la abstención. De verdad, por qué la abstención. Y eso me temo que debería haber llegado más claramente a la militancia, como han llegado otras ideas, que es verdad que han llegado. ¿Qué tal lo ha hecho Susana Díaz en campaña? Usted, Iván, que es analista. Yo lo primero en relación a las primarias. Si tú utilizas las primarias para comunicarte con la sociedad y a través de la sociedad también tratar de captar el voto de la militancia, yo creo que acertarás, a pesar de que el militante es un votante mucho más politizado. No se ha utilizado para eso, se ha utilizado para discutir sobre sí mismos. Y por eso tenemos quizás una imagen muy negativa del resultado que han podido dar, sobre todo los dos principales bloques de estas primarias. Yo creo que Susana Díaz, lo digo de verdad, se estudiara con independencia de su resultado los elementos de contracampaña que ha tenido de gente que le quería para bien y que le ha perjudicado. Yo creo que Felipe González no tenía que haber hecho esa declaración que hemos visto antes. No porque no lo piense, no porque no lo pueda contar, ni mucho menos, si es un testimonio único en la historia del PSOE. Pero ¿quién va a unificar al PSOE después? Yo creo que hay mucho rolling del PSOE que apoya a Susana Díaz y eso en algunos puntos le ha perjudicado. Insisto, son personas importantes. Creo que ya podía haber hecho una campaña mucho más expansiva, hablando de España, y ahí hubiese acertado. Sin darse cuenta ha comprado el marco, aunque pueda ganar, de Pedro Sánchez, que es quien mató a Pedro Sánchez. Pero tú sabes que mañana también es el estreno mundial de Twin Peaks, y esto es un poco el Twin Peaks socialista. Sí. ¿El leño quién va a ser? Pachi. Sin duda, que es el que gana el debate porque no se mancha la camisa, ¿no? Hay tanto barro que al final es normal que sea el elemento empático. Pero él es el Atlético de Madrid, y lo digo, a mí me encanta el Atlético de Madrid, en estas primarias, ¿no? No es el Madrid-Barça. En ese Madrid-Barça, sin duda alguna, yo creo que Susana Díaz podía haber dado mucho más. Creo que la sensación que le queda, ya con la campaña terminada, es que podía haberlo hecho mucho mejor, incluso el propio debate donde entra el cuerpo a cuerpo, y simplemente un dato como metáfora. Entrando al cuerpo a cuerpo, porque yo creo que quería desenmascarar a Pedro Sánchez, y se veía capaz de desenmascararle, pero al final Pedro Sánchez mantiene, ya veremos la votación, el papel de víctima del sistema. Dos, ha visualizado en ese debate y en la campaña que no se podían ni ver. Horcajo, nos estaban engañando durante 3 años. Es decir, cuando Susana Díaz salía en la tele y nos decía yo apoyo a Pedro Sánchez, o sea, se odiaban, eso lo hemos visto todos con crudeza. Bueno, y 3, termino, las deslealtades de Pachi, que consigue la operación borrado para sí, correcto, casi como un secretario de organización a la espera para mucha gente, pero insisto, creo que se ha visualizado un 2 contra 1, que si no gana Pedro Sánchez y se queda por poco, será por esos errores, aun ganando Susana Díaz, que se han cometido probablemente sin querer. Venga, Balbás, la campaña de Susana Díaz. Hombre, hubo un par de meses en los que parecía que llevaba una ventaja impresionante y luego... Es la campaña del aparato. Bueno, yo creo que nunca hubo esa ventaja. Es decir, yo creo que la batalla entre Susana y Pedro pues es una vieja batalla del PSOE que lleva ya 18 años, que es la batalla entre Borrell y Almunia, es la misma entre Zapatero, que era el nuestro, era el renovador, frente a la vieja guardia, que lo era Pepe Bono, y el tercer grand round empieza el 1 de octubre y es Susana, que es la que hace la conspiración el 1 de octubre en Ferraz contra Pedro Sánchez, en lo muy bien que decías tú, ¿quién intentó matar a Pedro Sánchez? Que todavía eso no está resuelto. Entonces, ese enfrentamiento está ahí, son los renovadores, que sigue siendo el jefe el mismo, se llama Pepe Borrell Fontelles, que es el que tiene toda la legitimidad de la renovación en el PSOE y el que es verdad que el sector socialista del sur andaluz pues le ha hecho tres bloqueajes. ¿Sabes? La primera pues fue el pucherazo a Borrell, que se le hizo dimitir indebidamente porque tenía, no sabemos si tenía un coche o un piso ahí en la Sierra de Lérida, que hoy creo que regalado por más de 30.000 euros ya no lo quiere nadie. Fíjate tú qué gran operación política era al lado de Caja-La Mancha, por ejemplo, sin hablar de las cajas de ahorros, y no hablo de ninguna caja más. Entonces creo que
Creo que la batalla de la socialdemocracia en España está en la mesa. Eso de que el liderazgo es ya solo el PSOE fue. O sea, para que un partido sea el dominante de la socialdemocracia tiene que tener un 30 o un 40% del voto. Cuando tienes un 20, pues eres uno parecido a Podemos y un poco menos que Ciudadanos. De que eso de que es el monopolio de la socialdemocracia ni se lo cree Pedro Sánchez ni se lo cree Susana ya. Eso fue otro día. Y fue otro partido que históricamente se llama PSOE, pero históricamente. Es verdad que la ruptura del 1 de octubre es gravísima. En términos de democracia y de política, esta gestora no es una gestora casi legal, no están los estatutos. El secretario general convoca congreso, lo que por los estatutos. O sea, eso de que esté secretario de organización sin elegirle nadie, Mario Jiménez, que es la mano derecha de Susana, ¿qué legitimidad democrática da? Pero Balbás, da cero. Oye, vamos espera, no. te termino. Segundo, el éxito de la gestora ha sido un fracaso absoluto. Es decir, que hacer esa operación a 2 meses de la votación de presidente de gobierno es de partido suicida. O sea, vamos a ver, tú como el 1 de octubre das un pucherazo, porque no es otra cosa, al secretario general, que no le puedes dimitir, porque los secretarios generales nombran a toda la ejecutiva, a los 35 a dedo, y con su dedo pone a otros 18, da igual, porque no les eligió nadie, les eligió el secretario general, que es el que tiene la legitimidad del voto de 100.000 tíos, que le votaron 100.000 tíos en una urna, y a Borrell casi 200.000, ¿sabes? O sea, entonces eso está en los estatutos del partido, como las primarias está, y fíjate que el punto más emblemático de Susana para estas elecciones ha sido la desaparición prácticamente de las primarias. ¿Qué es lo que ha dicho? Ya lo ha puesto, ya lo ha anunciado, para secretario general y probablemente para presidente de gobierno. Para eso no se ha atrevido, porque eso ya lleva puesto... Hemos leído documentos. Lo pone en el documento. Para secretario general se verá. En el documento pone para secretario general se verá. Para secretario general se verá. Seguro, pone además así la frase, seguro. No, a ver, a mí me hace... Yo es que no puedo aceptar términos que de golpismo, derrocamiento... No, pucherazo. Ni pucherazo. Aquí hubo una propuesta de un secretario general a un comité federal después de haber obtenido una semana antes unos resultados malísimos, los peores de la historia en el País Vasco y de uno de los peores en Galicia, y la respuesta del secretario general fue Congreso ya, deprisita en 15 días. En 15 días. No, perdona. La campaña de Galicia se hizo en el contexto que se hizo. Y se hizo en el contexto del momento del no es no. Entonces, aquí... estoy completamente de acuerdo con el análisis de mi compañero politólogo, que también soy politólogo, es que aquí había que haber ido al marco del no es no, a explicar lo que aquí ha pasado con hechos. Y aquí ha pasado lo siguiente: el 26 de junio se repitieron las elecciones en España y hubo un resultado, que es que el PP sacó más diputados, el PSOE, aunque no hubo el sorpaso, sacamos 5 menos, Podemos perdió 1 millón de votos con la suma de Izquierda Unida y Ciudadanos bajó. Ese fue el resultado que salió. Por tanto, lo que debería haber hecho, a mi entender, el secretario general era salir al día siguiente de las elecciones y decirle a todos los españoles: miren, yo no tengo números para formar gobierno alternativo. No los ten, igual que Podemos no tiene números, ni siquiera si el PSOE se vuelve loco y apoya a Pablo Iglesias, tendrían números para hacer una moción de censura. No tengo números para hacer un gobierno alternativo. Y yo no voy a hacer a los españoles ir a votar en Navidad una tercera vez, porque eso sí que hubiese sido, Balbás, un suicidio, no lo del 1 de octubre, ir a votar en Navidad por tercera vez. Porque si llegamos a votar en Navidad a una tercera vez, ¿a quién iban a echar la culpa a los españoles de que se repetían las elecciones por tercera vez? ¿A quién? Al PSOE. ¿Qué es lo que nos pasó en la campaña de Galicia y del País Vasco? Más Galicia que el País Vasco, porque el País Vasco tiene un sistema de partidos distinto. Pero Galicia sí hubo un resultado. En Galicia Feijóo sacó más votos, no solamente que en comparación con generales, sino en comparación con autonómicas hace 4 años, en la época de mayoría absoluta. Ciudadanos se hundió su voto en autonómicas respecto a generales. El PSOE bajó y las mayorías también bajaron. Y el único que subió fue el PP, junto con la abstención. Con lo cual no hay que ser un hacha para pensar que si se repetían las elecciones eso iba a suceder. El PP iba a subir, todos los demás íbamos a bajar y la abstención iba a subir. Por lo tanto, ¿qué es mejor? ¿Un PP con 137
137 o un PP con 160. Pues yo creo que es mejor un PP con 137. Y aquí lo que había que haber ido, y es la crítica fundamental que yo le hago a la campaña Susana Díaz, a la que voy a votar yo mañana, es que aquí había que haber ido a explicar que el no es no fue un postureo para intentar justificar lo injustificable y para intentar que una dirección, que por cierto Balbás estaba ya en funciones, una dirección en funciones que tenía que haber convocado el Congreso Federal hace muchos meses, intentase mantenerse en el sillón un tiempo más de lo que le correspondía. Y aquí, insisto, la respuesta, y me acuerdo perfectamente de esa rueda de prensa, al resultado de Galicia en septiembre y del País Vasco fue: yo convoco Congreso en 15 días. Y eso es lo que se derrotó. Y el Pedro Sánchez dimite, no se derroca, dimite. Deduzco de sus palabras que para usted el no es no, era yo me salvo y lo demás, pues ya veremos, ¿no? Don Miguel Ángel. Sí, yo es que recordando el vídeo del principio, el vídeo que hemos visto, a mí hay una cosa que se me ha quedado antes en el tintero. Yo, sinceramente, creo, y lo voy a explicar, que Susana no es más conservadora que Pedro Sánchez. Y ahí ponía en el vídeo que era más conservadora. Y veréis por qué creo esto. Yo creo en la izquierda posible, en la socialdemocracia y en la socialdemocracia posible. La izquierda útil, porque la izquierda radical, nos decía el maestro Bobbio ya hace mucho tiempo, que esa izquierda en la que cree en el disenso absoluto y en ningún tipo de consenso, esa izquierda se hace absolutamente imposible, se hace absolutamente antidemocrática y genera normalmente sistemas totalitarios. Por eso yo creo en la posible, en la que se puede hacer en un marco de economía de mercado. Y esa es lo que creemos los socialdemócratas. Y esa izquierda posible es la que está apostando, en este caso, dos candidatos, Patxi López y Susana, y lo dicen claramente. Y apuestan también por otra cosa, que a mí me parece fundamental, y que es algo que yo creo que en lo que no se puede dar ningún tipo de bandazo. Y me parece fundamental porque este debate lo podríamos tener casi cualquier persona, incluidos los que no estamos aquí ahora sentados. La plurinacionalidad. Es esencial para este país saber que sus líderes tienen clarísimo su visión territorial de España. A mí me parece esencial. Yo me siento incómodo si no lo sé, muy incómodo. ¿Cómo se sentirán el resto de las personas que no votan al Partido Socialista? Y eso es algo que yo pienso, ¿cómo vamos a ser atractivos? Porque a mí lo que me importa es que el día siguiente, después de las primarias, es decir, mañana a las 8:30 de la noche, los votantes que puedan votar al Partido Socialista estén dispuestos a hacerlo, incluso aquellos que todavía no lo están, pero puedan estarlo en el futuro. Y para eso tenemos que ser muy claros. Y muy claros es que el nacionalismo es agua y aceite con la socialdemocracia. No tiene nada que ver. Bueno, miren, yo estoy muy pesadito en una cosa. Cuando uno se presenta como candidato a la Secretaría o candidata a la Secretaría General, lo que lleva de bagaje es su práctica personal, lo que los compañeros puedan pensar de uno o de otra. Eso es lo que cuenta de verdad. Pues los accidentes políticos, las definiciones, pero están las personas. Las personas son mucho más importantes. Porque, en fin, ya no les voy a contar lo de Pedro Sánchez, que ha cambiado hasta de eslogan en mitad de campaña. Empezó la campaña con el sí es sí, ahora está, ¿en qué está ahora? Que ya no... Creo que es aquí está la izquierda. Aquí llega la izquierda, aquí llega la izquierda. Here comes the night. Bueno, por lo tanto, lo vamos a hacer con Pedro y lo vamos a hacer con Patxi, pero vamos a empezar con Susana. A Susana pocos le han reprochado que viene de donde viene. Susana Díaz pues viene del PSOE andaluz, que es el PSOE que mantiene y perpetúa el PER como un elemento que atenaza a Andalucía y a su progreso. Es el PSOE de los seres, es la hija política de Manuel Chávez y de Griñán, y es pues el partido que desarrolló, no es el único, pero es el partido que desarrolló esto de los cursos de formación como un elemento, digamos, conspicuo de hacer política. Es más, al marido de Susana le reprocharon que cobraba de dinero público a través de empresas de cursos, cosa que es bastante común en Andalucía, porque, en fin, además les cobran a los profesores que dan clase, les cobran un diezmo por ir a trabajar, que esto tiene tela. Bueno, escuchemos lo que dice de su marido el tieso.
Y mire, yo entiendo que las tareas de un auxiliar administrativo, quienes están acostumbrados a otro tipo de parentescos y familiares, coge lejos, pero bueno, yo me he casado con un trabajador, como diríamos, me he casado con un tieso. Bueno, pues sí, pues me he casado con un tieso. Bueno, se ha casado con un tieso, ahora verán imágenes del tieso, pero, hombre, ella presume de familia de fontaneros, de raza de fontaneros y es licenciada en Derecho. Es verdad que tardó unos cuantos años en obtener el título. Luego hablaremos de los otros y de sus méritos académicos. Tampoco es que el mérito académico venga a ser una garantía de ser un buen político, de acertar o tener el olfato. Sí tiene, y ese es el gran mérito de Susana Díaz, calle. Calle. Es una señora que va a un mercado y se lo mete en el bolsillo, que llega a un pueblo y se mete a la gente del pueblo en el bolsillo. Tiene carisma, cosa que pues los otros... Yo creo... Hemos visto al marido. Ese es el marido, que se llama José María Morici. Digo porque hay que desnudar a los candidatos también un poco. Sí, a ver, hay dos razas en política, los listos y los inteligentes. Hombre, como te encuentres un político o una política lista e inteligente, ya es de para nota. Yo creo que ella es una política lista, pero su área de influencia es la Reserva India Socialista que está en Andalucía. Sí. La política andaluza tiene su clave. Que no le ha reprochado a nadie. No, correcto, pero tiene su clave. Cuando vienes a dar el asalto, lo digo técnicamente, a Palacio, hay que practicar muchos tipos de fútbol, ¿eh? Y yo creo que eso le ha faltado en esta campaña y también lo hemos visto. Quiero decir, voy a poner un ejemplo muy claro. Yo creo que a ella le perjudica cuando va de ganadora en la campaña. Cuando su campaña, por sintetizarlo muchísimo, tenía que ser quitarse el papel de mala que no es y empatizar y hablar a la militancia. Pero insisto, sin darse cuenta, lo verá con el tiempo. Mañana puede ganar perfectamente. Sí. Aunque esté muy disputado, pero sin darse cuenta verá que en esta campaña ella en muchísimos momentos, para bien o para mal, además de ir de ganadora, ha querido exportar el modelo que ha entendido la política en 40 años ahí en Andalucía a otras federaciones socialistas que tienen otra clave distinta. Y yo creo que eso ha sido un error y lo ha cometido desde siempre, desde sus primeros asaltos en Madrid. Y ese es un pequeño detalle de matiz que se puede corregir, pero insisto, pero que en esta campaña era innecesario. Iván, una cosa, yo no sé cómo lo ves tú, pero una cosa, ¿a ti no te parece que Susana Díaz tiene una inteligencia emocional enorme? De calle. Una inteligencia, una tipa... No, sí, inteligencia emocional. Sí. Yo, cuando la conocí, la primera vez que la conocí, era en un mitin, el del cierre de campaña, tardó 2 horas en salir del mitin porque saludó a todo el mundo. Todo el mundo. Esas cosas de seguridad, de otros políticos, allí no había seguridad. Ahí iban dando y saludaba a todo el mundo. Y la escuché hablar con la gente y acordarse de sus problemas. Mira, ahí la vemos abrazar a la gente. Pero pero perdóname, Orcajo, no solamente el abrazo, es que se acuerda de todos y cada uno. Y luego, permíteme otra cosa. A mí me parece emocionante ver a un político, y me parece que hay pocos en este país, que sean capaces de estructurar un discurso durante 45 minutos sin un solo papel. Para mí, yo soy incapaz, lo admito, yo soy incapaz. A lo mejor algún día lo soy, pero creo que se requiere de una gran inteligencia. Y yo creo que a Susana, una de las cosas que más se le ha atacado es quizá por ese acento, y que tenemos la sensación de que hay mucha gente que piensa que se acerca al catepismo, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Susana tiene un discurso emocionante, tiene un discurso... Mira, independientemente si estás con ella o no, tú escuchas un discurso de Susana, lo ves desde el principio hasta el final y dices, está estructurado, de principio a final. Y eso es que tiene España en la cabeza. Y yo solo un pequeño matiz. La inteligencia política es otra cosa. O sea, quiero decir, todo lo que has definido, yo lo enmarcaría en esas dos razas en una persona que es lista y que maneja la calle y que su despacho está en la calle. Te lo compro completamente. Pero la inteligencia política es otra cosa. La inteligencia política es dominar los marcos, dominar los ejes, dominar los tiempos, saber que cuando le dice Pedro Sánchez, que es el único momento donde le mete un contragolpe Pedro Sánchez en un debate en el que, insisto, los dos lo pierden. Le coge y le dice, ya que has sacado acento. Dice, no son acentos, Susana, son idiomas. ¡Bum! Y le da una leche. Quiero decirte con esto, le mete otra vez en su marco. Susana Díaz, en ese sentido, tiene mucho que aprender. Yo creo que es una política que en España puede triunfar, pero no es Felipe González. No lo es. Le faltan 3 cosas. Bueno, tres cosas. Felipe González solo hay uno. No, termino rápido. 3 cosas. Y demostraría más de lo que hemos dicho de inteligencia política desde el punto de vista de campañas de aire, ¿no? A través de los medios de comunicación. Pero tú tienes que demostrar cada vez que hablas que tienes un modelo territorial muy claro y el otro no lo tiene, darle duro ahí. 2, hay una batalla generacional en España que también podía ir a su favor, porque sabes que el censo
del Partido Socialista es un censo, antes lo estábamos comentando, mayor de 60 años, que también van a votar a Pedro Sánchez, pero tenía que haber dado duro ahí en esa batalla. Y 3, en el discurso ideológico. El Partido Socialista, Pedro Sánchez se apropia de la izquierda y ya tenía también que haber disputado ese espacio. La izquierda útil. O sea, yo creo que la tendencia... Entonces, tiene lo que tú dices, pero falta esto. Sí, has hablado 3 veces seguidas. Si es para ti. Si puedes dejarte. Solamente puedo una dejar cosa. otro ratito. El aparato lo tienen todos los candidatos del Partido Socialista y se ha demostrado, y además podemos hablar qué secretarios generales apoyan a quién, se ha demostrado los avales. Solamente eso, lo digo porque antes... Yo creo que en términos del liderazgo, unos tienen un punto fuerte y otro tiene un punto débil. No, Pedro Sánchez también es un gran líder, o sea que ha hecho 2 debates en el Parlamento, ha hecho el debate con Rajoy y le ganó, o sea, le ganó, sí que el debate daba que le había ganado, o sea que no hay más. Tiene un liderazgo en el electorado de la izquierda muy potente, en el punto de la izquierda, no del rollo que uno cuenta, la nueva izquierda, la socialdemocracia, no sé qué. La izquierda es una mayoría que sume mayorías del 40, porque si no, como no gobiernas, pues es como si tengo un primo en Almería. La izquierda empezó a tener tendencia de caída en España en septiembre del 2009. Es decir, tratar de decir que Pedro Sánchez es la mayor derrota, no sé qué, pues ni lo dicen las matemáticas y es una absoluta falsedad. En el año 2010, mayo, Zapatero no estaba caído, estaba por los suelos, que ha sido el peor presidente que probablemente haya tenido España, al menos en los últimos 40. Tuvo otro que era Godoy y tal, pero bueno, por ahí. Entonces, esa es la auténtica realidad, que es donde cae el gran derribo. Rubalcaba, que no era un mal candidato, en final de 2011, casi principios del 12, saca solo el 28%. Y no había ni Podemos, ni Iglesias, ni Cristo que lo fundó, ¿sabes? Y cuando se va Rubalcaba, que es en el año 14, en mayo, exactamente en mayo, el gran Rubalcaba saca el 23%. Y Pedro Sánchez tiene ahora el 22,7%. Lo voy a repetir, 23 contra el 22,7%. Y entonces estaba en plena énfasis la operación Sándwich, que consistía, y que hoy ya tenemos pruebas, y lo dijimos, yo lo dije aquí en este estudio delante del señor Horcajo, ¿verdad, Horcajo? En mayo del 14, que había una operación política de conspiración para desplazar al PSOE de la izquierda como alternativa frente al Partido Popular, y esa operación se llama Podemos, y estaba iniciada fundamentalmente por el grupo Mediaset más alguno más. Hoy ha salido Mauricio, grabado. Mauricio, ¿quién es? ¿Un amigo suyo? Es un amigo que es... Mauricio Casals. Que manda mucho en Mediaset es amigo, y con Ferreras. Es amigo de Mariano. Han urdido esta operación para Mariano, desplazar al PSOE y facilitar que Mariano sea investido, aunque sea la segunda. Pero en febrero del año 16, o sea, el rey le nomina y estuvo a punto de ser candidato con 123 el PP y el 90. No era mal resultado. Se podía haber gobernado, pero él no gobierna porque Podemos no le vota. Y tuvo para votarle 205 escaños, daba, porque él tenía 131 en el pacto con Ciudadanos. Coincidimos plenamente. Con 70 del asunto, 205. Sin contar ningún nacionalista ni ninguna operación falsa de Frankenstein que nunca existió, como está probado en el libro de Borrell, que no hay ninguna prueba de nada. Solamente hay infamias, injurias e informes inventados, ¿no? Y termino. Entonces, la socialdemocracia en Europa, para gobernar, tiene que tener fuertes liderazgos. El de Sánchez no es malo. No digo que sea malo el de Susana. Susana está bien, pero es más bien una candidata del sur. Le falta recorrido para que nos convenza a los de Madrid, Valencia y Cataluña, que nunca estuvimos en pacto con los Chávez y los bonos. Es decir, el sector renovador es Madrid, Valencia y Cataluña, liderazgo Borrell, luego liderazgo Zapatero, frente a Chávez y Bono, que no queremos que gobiernen. Podemos perder, pero votamos, ¿me entiendes? Y les ganamos todas las votaciones. Tuvieron que dar 2 pucheracitos para poder ganar. Bueno, 2 operaciones, llámalo. Balbás está diciendo una cosa que luego hay que explicarles la geografía política de mañana a todos y las que están en disputa. Eso es importante para las comunidades. Madrid, Valencia y Barcelona no están de acuerdo nunca con el liderazgo de Sevilla. ¿Qué quieres que te diga? ¿Entiendes? ¿Es así? Bueno. Ha sido así siempre. Yo creo que sería bueno recordar que Andalucía es una comunidad la más poblada de España, que tiene más de 8 millones de habitantes.
y son 8 millones de españoles de igual derecho que las demás, que es que aquí parece que los andaluces tienen algo peyorativo por el hecho de ser andaluces. En términos internos de poder político. Yo creo que además cuando se dicen cosas como que los andaluces votan lo que votan porque reciben el PER, ¿cuánta gente cobra el PER en Andalucía? Que ya no se llama PER. ¿Cuánta gente cobra el PER en Andalucía? No llega a 100.000. ¿Cuántos militares? En Aragón ninguno. En Aragón, claro que se cobra. No, se cobra no, en Castilla y León, se cobra prácticamente en todas las comunidades que tienen zonas rurales agrícolas. Bueno, pues pensando que todos los 100.000 que votan el PER votasen al Partido Socialista, de los 100.000 a 1.400.000 que tuvo Susana Díaz en las autonómicas, hay un trecho. Además, yo en las autonómicas estuve allí de apoderado en el pueblo rural de la ciudad de Sevilla. Como todos sabemos, es un pequeño pueblo rural, agrícola, que perdido de la mano de Dios, y la fuerza más votada fue el PSOE. Debe ser porque en la ciudad de Sevilla todo el mundo cobraba el PER, entonces todos fueron a votar al Partido Socialista. Por favor, ese tipo de análisis me parecen muy respetuosos hacia los andaluces, porque seguro que no lo haríamos cuando Camps sacó mayoría absoluta en Valencia. Diríamos, no, si votan a Camps porque todo el mundo se beneficia de alguna forma, me parecería un debate un poquito injusto. Estoy de acuerdo que el gran problema que ha tenido Susana Díaz es que se ha dejado entrar en el marco conceptual del otro, de decir yo soy el que me he opuesto a los poderes tácticos, financieros, etcétera, etcétera. No, y hay que explicar que el no es no era una estrategia para mantenerse en un liderazgo orgánico. Punto. Y esto es lo que fue el no es no. Bueno, eso es mi opinión. Eso, efectivamente, eso es mi opinión. Bueno, otra como cualquiera. Tú has dicho que aquí hubo pucherazos, y aquí lo que hubo es un secretario general dimitiendo. Aquí hubo un secretario general dimitiendo. No sé si la operación que se hizo en Madrid en su día, por ejemplo, para quitar el candidato autonómico fue también una operación de democracia, de primarias. Fue un pucherazo. Bueno, es que, claro, pero esto de que de repente uno es el candidato de la democracia de las bases, el otro es el candidato del malvado y pérfido aparato. Vamos a ver, aquí hay gente buena en la candidatura de Pedro Sánchez, hay gente buena en la Susana Díaz y gente buena en la de Pachi López. Pero efectivamente, aquí se acaba de decir una cosa que estoy completamente de acuerdo. Por una vez, estoy de acuerdo con algo que ha dicho Balbás. Es que aquí nos tenemos que dar cuenta, los socialistas, que aquí estamos dentro de la campaña del sándwich, que dijo Casals. El sándwich al PSOE con la sexta nos está saliendo, creo que dijo de lujo, algo así. De cine. Y hay que entender que eso, y la estrategia, la estrategia que tiene que hacer el partido, es sabiendo que te están haciendo un sándwich PP y Podemos. Total. A Mariano Rajoy le viene estupendamente Podemos. Es más, Podemos... Es que voy a decir algo que se van a sorprender. A veces pienso que Podemos está a los intereses del PP. Fue Podemos quien salvó a Rajoy. Podemos podía haber hecho presidente a un gobierno socialista. No quiso. Salvó el cuello a Rajoy con una nueva convocatoria de elecciones y con Mariano Rajoy reforzado. Y ahora que Rajoy tiene que ir a comparecer a una comisión de investigación, aunque no es lo mismo que en un pleno, porque en un pleno uno puede decir lo que le venga en gana. Una comisión de investigación tiene que decir la verdad. Pues cuando tiene que ir Rajoy a comparecer a la comisión de investigación, Podemos nos surge con una nueva performance, porque esto va de performance semanales. Cuando no es darse picos, son purgas. Y cuando no son purgas, ahora es una moción de censura, que ya nos ha dicho esta mañana el señor Iglesias, que lo han estado reflexionando y han llegado a la conclusión de que la persona de consenso para la moción de censura es el mismo. Qué novedad. Claro. Esto es lo que tiene que hacer. Y insisto, si no hay una izquierda de gobierno fuerte en España, gobernará el PP por los siglos de los siglos. Bueno, yo ruego que no hagáis alusiones a Mauricio Casals, porque la pornografía no entra en lo que hacemos en esta casa y las declaraciones de mafioso tampoco. Pero sí que es verdad que en el recorrido final de la campaña yo creo que a Susana Díaz le ha perjudicado y bastante su supuesta propuesta estrella, los 24.000 euros de crédito para los jóvenes, medida universal y que no aclara cómo se van a tener que devolver. Eso sí, lo que sí aclara es que serán a coste cero y para que puedan orientar su futuro. Parece una propuesta más orientada a competir en unas elecciones generales que a ganarse la confianza de los militantes del PSOE. Pero vamos a oírla y luego lo valoramos. El crédito que recibirían los jóvenes, que ya no tendrían que buscar un crédito de manera individual en el sistema financiero, sino que lo harían de la propia administración, ¿cómo lo devolverían? Preguntarán. Pues cuando empezaran a tener ingresos de renta superiores a los que son necesarios para poder
llevar a cabo la declaración de la renta, que no estén exentos evidentemente, sin ningún tipo de interés. Bueno, yo no creo que esto sirva para volcar voto a su favor, pero... Sí, algo universal de los partidos clásicos. Si tienes que explicar algo mucho, malo. Sí. No hay que decir más. A fondo, ¿eh? No hay mala idea. problema. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta entramos en este tema, pero a conciencia. Bueno, ya hemos escuchado la propuesta de los 24.000 euros para captar el voto de la gente joven, se supone, y ahora vamos a escuchar la principal de las críticas, que esta vez viene de boca de Patxi López. He percibido, escuchando alguna de sus propuestas, esto de los 24.000 euros de crédito para los jóvenes y tal, es que creo sinceramente que Susana se ha equivocado de primarias. Que estas son unas primarias para elegir al secretario o la secretaria general, no para elegir nuestro candidato o candidata a presidente del gobierno. Bueno, don Luis. Pues creo que tiene razón. Y es que creo que aquí es un gol que ha metido Pedro Sánchez. Y a mí me gusta ser autocrítico. Y la voy a votar mañana, insisto. Pero es que a mí me gusta ser autocrítico con los que yo voto. Y eso, León. Porque aquí el partido tiene una cosa que se llama ponencia marco. Que los militantes enmiendan. ¿Y qué hacen los equipos presentando programas alternativos a la ponencia marco? ¿Eso qué significa? ¿Que lo que debaten los militantes en las agrupaciones no va a servir para nada? Creo que la candidatura de Susana, efectivamente, es unas primarias orgánicas, no es unas... Estamos eligiendo secretario general, no candidato a la presidencia del gobierno. Lo que tenía que haber hecho, en mi opinión, la candidatura de Susana Díaz y la de Patxi, era decir, mira, Pedro Sánchez, hay una ponencia marco, enmiéndala, coge a todos tus grupos de apoyo en tus federaciones y hacer las enmiendas que consideréis oportunas, pero no vengáis aquí con un programa alternativo porque hay que respetar a la militancia, a las bases que tanto se apelan, hay que respetarlas un poquito, porque el miércoles que viene en la Comunidad de Madrid, no sé en otras, tienen que debatir en las distintas agrupaciones las enmiendas, y lo que se está diciendo con este tipo de mensajes es que lo que van a debatir el miércoles todos los militantes no va a valer, porque lo que va a valer es lo que diga el que va a ganar, y no me parece justo. Iván Redondo. A ver, yo creo que cuando tienes que explicar algo demasiado y encima te ataca Patxi López en estas primarias, es que te has equivocado, ¿no? Porque Patxi se presenta a estas primarias para dividir el voto, entre otras cosas también para que no gane Pedro. Lo digo porque cualquiera que hemos manejado la información, no, lo digo técnicamente, pero dicho esto, le está atacando Patxi, lo hace fantástico. Un error de Susana que aún así puede ganar mañana sin ningún problema. Sí. Insisto, 6.500 avales, por recordárselos un poco también a la audiencia, que creo que es importante, no son tan fáciles de superar. Y hay dos grandes bolsas, una tendrá que ver con la participación, al final con el proceso de verificación ha sido un 66% del censo el que votó, hace 3 años en la votación final, no en avales barra votos, fue un 67%, yo no creo que vaya a llegar a 75%, pero si llegara a 75% había 16.000 votos más que no se han retratado en avales, para que la gente lo tenga presente. Y luego los 10.886 de Patxi. Ahí están los resultados de avales en pantalla. Que para que todo el mundo lo tenga presente, lo digo porque antes Balbás ha ido muy bien a la geografía política. Fueron los provisionales. ¿De dónde saca los 10.886 Patxi? Euskadi, Madrid, Baleares fundamentalmente. Casi el 90%. Ahí hay una disputa. Evidentemente, si Patxi no se hubiese presentado, para que la gente lo tenga presente, por ejemplo, Euskadi y en Madrid había ganado Pedro Sánchez. ¿Vale? Lo digo porque estoy diciendo, como decía antes, que una vez que analizamos los avales nos damos cuenta un poco la posición que juegan en beneficio de un bloque o otro. Que Patxi lo hace por otros motivos también. Y luego, por terminar, Balbás iba muy bien. Hay una batalla por el Mediterráneo. Y por el resultado que pueda sacar el sanchismo en Andalucía. Evidentemente, si saca un 20%, no será demasiado, aunque es un buen resultado. Pero si saca un 30% y mantiene su fuerza en la Comunidad Valenciana, en Cataluña pues, y en Madrid, recupera apoyos, pues puede ganar. Pero esa es su campaña. Insisto, con esas dos grandes bolsas de votos, bien la de la participación o bien la de Patxi López, sus avales barra votos, porque Patxi no va a perder todos, por lo menos 7.000 seguro que los amarra o más. Está la batalla. Y no era tan fácil. Entonces vemos a Susana Díaz desenfocada y hablando de una propuesta que no influye en nada al militante. Mayor de 60 años, prácticamente el 80% del censo. Es porque Pedro Sánchez en el debate le dijo, presenta tu programa, si puede ser antes de la votación. Insisto, hay una ponencia marco. Es que hay que respetar un poco a los militantes. Balbás, es muy significativo explicar a la gente por qué se produce la operación
Pachi, que es una operación, no nos engañemos, es una operación de aparato, que la hace en lo que era el núcleo duro del aparato de Pedro Sánchez. Pero, ¿quién hay ahí detrás? Pues dos personas muy vinculadas a Rubalcaba y a mi amigo antiguo Pepiño Sánchez, al cual yo fui muy amigo de Óscar López también, su mano derecha, Óscar López, pues ya lo ves, coordinador general, y el secretario de organización del País Vasco, pues íntimo amigo de Alfredo Pérez Rubalcaba, que era delegado, era gobernación, vamos, interior, cuando Alfredo era ministro, un gran ministro de Interior. O sea que pues esa es la conexión. Pero eso era equipo, votos, ideológicamente son lo mismo que Pedro Sánchez. Es más, el 65% de los votos de Pachi dicen que prefieren, o sea, que son lo mismo que Pedro Sánchez, lo dicen ellos. Eso sí que está absoluta. Se ha hecho para dividirlo, porque si no, estaba clarísima la victoria de Pedro Sánchez con todo su equipo. Hasta Luena, que os acordáis, es uno de Logroño, que vino aquí César, y le puso de secretario de organización Pedro Sánchez. Un tío que no conocía a nadie y que el nivel es francamente mejorable en términos de estrategia económica y no te digo de comunicación política, ¿sabes? O sea, y ese es el número 2 o 3 de Pachi López. Los quedan todos del equipo directo. O sea, algo pasa, algo se ha movido. Entonces, el voto de los avalistas es muy tenue, eso no se sabe, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, claro, 130.000 avalistas, dudo que pase de 140.000 los votantes. Sobre todo si hay firmeza en que no vota el que no está. A ver si vota el que no está, pues ya a lo mejor pueden ser más. Pero más de 70% votación no lo conozco yo, no lo conozco. A ver si va a haber alguna circunscripción donde hay más avalistas que votan. Cuidado, que sería un colmo. Que puede ser, Yo creo que Andalucía es brutal el número de avalistas. Ferrer. Sí, yo creo que hay algunas posverdades, como dicen ahora, hay algunas posverdades que me gustaría, sobre todo para las personas... Mentiras claras, di lo que es una posverdad. Sí, bueno, sí, es una mentira más clara. Es una mentira. Pero la Casa Blanca lo llama hechos alternativos ahora. Más que los hechos, a ver, cosas basadas en los sentimientos. Pero sobre todo para las personas que no conocen demasiado al Partido Socialista, hay algunas cosas que a mí me gustaría clarificar. La primera de ellas es que no se ha realizado ninguna encuesta que sea veraz. Y lo digo claramente porque, mirad, no se puede en el Partido realizar. Socialista nos conocemos todos. Que no existe. Aunque seamos 180.000 o 190.000, nos conocemos todos. Si alguien se pone a llamar para hacer una encuesta entre los afiliados, nos enteramos todos. Todos. Nos enteramos todos. No se ha hecho. No se ha hecho, porque hubiera salido en todos los medios de comunicación. No se ha hecho ninguna encuesta. Nadie sabe lo que va a pasar. No se puede hacer. Nadie lo sabe. Lo único que sabemos es lo de los avales. Es lo único que sabemos. Yo tengo una impresión. Y la impresión es que Pachi López quita bastantes más votos a Susana Díaz que a Pedro Sánchez. Y voy a decir por qué. Y creo que es otra posverdad. Yo creo que los quita. Yo creo, no, de verdad, Balbás, yo creo que los quita por una razón. Porque Pachi López tiene un discurso muy moderado. Muy moderado. Y la gente que va a votar a Pachi nunca creo que votaría a Pedro Sánchez. Y esa gente, en todo caso, o se abstendría o votaría a Susana. Pero me reconocerás que Pachi López ha hecho un apartamiento. Está planteando algo, pero yo le voy a dar la vuelta porque hay un planteamiento que está haciendo muy inteligente. Otra cosa es que Pachi le ha quitado el posicionamiento que tenía que haber ejercido en estas primarias Susana Díaz. Eso sí ha pasado. Porque buena parte de las declaraciones, a mí me hubiese gustado a Susana Díaz, por ejemplo, en el debate, que hubiese hecho el papel de Pachi López, olvidándose y diciéndole, por ejemplo, a Pedro cuando viene a por el barro, ¿no? Claro. Decirle, Pedro, es verdad, tienes razón. Tú y yo tenemos una conversación pendiente. Y vuelves a tu mensaje. Y no lo hizo. Y a mí, algunos mensajes de Pachi podían ser de Susana, pero con avales en la mano, ¿eh? Y trabajada bien las fuentes. Bueno. Donde está Pachi, divide el voto de los sanchistas, de verdad, ¿eh? Les hablaba antes del bagaje personal, de quién es quién, de la humanidad, de el liderazgo, del pasado y el análisis del pasado que pueden hacer los compañeros militantes del partido. En este caso nos referimos directamente a Pedro Sánchez, que después de aquella frase de Ortega y Gasset cuando dejó las Cortes, no es eso, ha acuñado una que la va a superar. No es no. Lo escuchamos. Yo escucho a Mariano Rajoy
abogar por la gran coalición. Y yo le digo, no es no, señor Rajoy, no es no. Porque el Partido Popular lo que quiere es sumar escaños para perpetuarse en el poder. Y nosotros lo que queremos es un gobierno progresista para cambiar los problemas de la gente, resolver los problemas de la gente. Bueno, hay que tener bastante cara para, estando en un partido en el que todos se consideran de izquierda, es decir, que solo yo represento a la izquierda. Los demás se mimetizan con la derecha. Esto es un poco de cara dura, la que ha tenido Pedro Sánchez durante la campaña electoral. Solamente seremos ganadores cuando estemos unidos a nuestros principios, a nuestros ideales, a nuestra historia, a nuestros votantes y a nuestros militantes, y no unidos a la derecha. Pareciéndonos a la derecha no ganaremos a la derecha, ni en Aragón ni en España. En el bagaje de Pedro Sánchez todavía se acuerda mucha gente de aquello de usted no es decente, o dicho de otro modo, usted es indecente, con lo que abofeteó a Mariano Rajoy en uno de sus últimos debates electorales. Y le ganó. Si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Usted va a perder estas elecciones y por esto no va a ganar estas elecciones. No usted, sí, señor Rajoy. sí, bueno, yo puedo opinar. Oye, pero eso no pasa nada, porque tanto el señor González como el señor Aznar como yo los perdimos en 2 ocasiones. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado, pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez. Bueno, los hay que están sentados aquí que pensaban, ya verás como en Intereconomía nos sale lo del ruin. Pues ve, ¿cómo han salido las dos cosas. Aquí siempre lo de Ruiz. Luego, es verdad. Ruiz, no Ruiz. No, Ruin. No, pero primero dijo Ruiz primero. Ah, bueno, pero porque Rajoy suele equivocarse. Se equivocó con Sánchez. Es de colegio de Ursulinas y cuando tiene que decirle a alguien algo fuerte, pues va y se equivoca, que es lo que tenemos. Hombre, pero que en Intereconomía se sabe que esto es normal. Si Intereconomía precisamente, muy bien tratada por el gobierno del PP, precisamente no ha sido. Efectivamente, tiene usted razón. Tampoco lo fue por el de Zapatero. Eso significa... Cuando nos pasa eso, es que vamos bien. Ya, pero supuestamente, ¿quién? Bueno, os voy a pedir imágenes sobre la esposa de Pedro Sánchez. Y os voy a pedir imágenes sobre la esposa de Pedro Sánchez, que es una convidada de piedra en todo esto, pero sí que aquilata el latón del que está hecho el líder Pedro Sánchez. Él estaba por la mañana criticando la reforma laboral del PP, de Rajoy. Por cierto, que ya no sé si está a favor, en contra o es medio pensionista, porque le he oído decir las 3 cosas. Mientras él estaba criticando la reforma laboral del Partido Popular, la mujer, Begoña Gómez, que aparece con él en esas imágenes, tiene una ETT en la que manda a parados a batir las calles de Madrid por 400 euros. Le suelen durar entre 15 y 20 días. Se llamaba, o se llama, la compañía, creo que la han cambiado de nombre, se llamaba Inmark. Así es que, con el mazo dando. Por la mañana mucho pío pío, pero por la tarde ella trabajando en algo tan cuestionable como una ETT, tan empleo basura como una ETT, tan antisocialista como se puedan ustedes imaginar. Y no les hablo del suegro, Sabiniano Gómez es el suegro. El suegro dice que 2 saunas gays. Una sauna gay no es un sitio al que van los finlandeses jubilados que viven en España, no. Es un sitio al que se va a comprar sexo. Y a mí esto me daría igual si no fuera porque don Sabiniano tuvo un episodio muy chungo. Y es que tenía a un latinoamericano trabajando como chispas, arreglando chapuzas en las saunas gays que eran de su propiedad. Y este pobre hombre pues dejó un niño huérfano porque se electrocutó arreglando unos contadores. Bueno. El problema viene a partir de que Sabiniano le niega la pensión y eso tiene que llegar a la sala social del Tribunal Supremo donde le condenan. ¿Y si de ese dinero proviene el crowdfunding? Me pregunto yo. ¿Qué diría la militancia socialista si se llega a saber eso? Bueno, yo no sé si es así. Lo que sí sé es que fue condenado por el Tribunal Supremo por hacer una cosa que no ennoblece su papel como empresario. Bueno, Pedro Sánchez.
A ver, yo de las cuestiones de su mujer y de su suegro no se presentan ni su mujer son relevantes, ni... Bueno, son relevantes... Como las del marido de Susana. Bien, son relevantes, pero creo que no se presentan a secretario general ni la mujer ni el suegro. Y si han hecho algo que sea irregular, pues la justicia dirá y tendrán que pagar, y Pedro Sánchez no tiene culpa de lo que hagan su mujer y su suegro, en tanto en cuanto quien se presenta es él. Ahora, la crítica que en mi opinión hay que hacerle en este caso a Pedro Sánchez es esa, es precisamente que cambia de opinión muy frecuentemente. Cuando pactó el gobierno con Ciudadanos y se hizo un programa, que por cierto, en un discurso en el cual yo sí me sentía identificado con ese Pedro Sánchez, cuando fue a la investidura, no tiene nada que ver con el Pedro Sánchez que escuchamos hoy, en todos los ámbitos, en el político y en el orgánico. Es que Pedro Sánchez daba la voz a las bases cuando puso a la exdiputada de UPyD, Irene Lozano, de número 4 por Madrid. ¿Eso en qué primarias se eligieron? ¿O en cuando colocó a Margarita Robles o a Zaida Cantera? ¿O cuando no solamente, o cuando cerró el Comité Regional de Madrid? Que es como si ahora la gestora, a estas que algunos llaman golpista, hubiese llegado y hubiese cerrado el Comité Federal del Partido Socialista. Es decir, y le pasa en lo orgánico y le pasa en lo político, le pasa con la cuestión de Cataluña, le pasa con la cuestión del tema laboral, le pasa con tantas cuestiones que a eso voy, que todo su discurso se basa en el no es no. Y lo repito, el no es no fue una simple estrategia para mantenerse en el poder orgánico. Punto. Balbás, sobre Sánchez. Yo creo que Pedro yo lo conozco desde hace 22 años aproximadamente, y bueno, pues éramos un líder de la socialdemocracia renovadora de Madrid de toda la vida, distrito Tetuán. Era moderado. Yo creo que estos son batallas de poder. El decir que es más de izquierdas Pedro Sánchez que Susana, o Susana más de derechas que Pedro Sánchez, bueno, depende del día que te tocó la hora. ¿Sabes lo que decir? Que esto, sí. Yo fui el líder del sector renovadores de base de Madrid, que fue uno de los dominantes entre el 97 y el 2007 años aproximadamente, ¿no? Con Pepe Acosta, que era el líder del sector guerrista, era la otra contraparte en Madrid, que era la izquierda. Ya me hubiera gustado a mí poder haber dicho que la izquierda éramos nosotros, los renovadores, y no Pepe Acosta, que era el guerrista. Nunca lo pude porque él tenía la posición de izquierda y yo soy la izquierda. ¿Que Acosta era más de izquierda que yo? Pues no, pero son juegos de poder, ¿sabes? Entonces Pedro Sánchez ha cogido la parte izquierda que da más votos y dice, oye, claro, yo soy la izquierda. Y Susana ha dicho que era la posición más... Cuando a un líder le va mal, siempre se envuelve en la bandera... ¿Qué quiere decir? Que los demás solo somos 90% PSOE, porque como que ella es 100% PSOE. Todos son 100% PSOE, pero ya no solo los militantes, sino los votantes, que son tan importantes como el militante, tan importantes. Y hoy en Europa, los partidos como tal empiezan a perder fuerza. Es más el electorado, es decir, el electorado puso a Trump. El electorado puso a Macron. Sí. ¿A Trump? A Trump. El electorado de ellos, de la derecha. No. De la derecha. Hombre, ¿quién lo puso el electorado? Lo puso un sistema electoral. Porque en Estados Unidos... Clinton sacó 3 millones de votos más que Trump, recuerdo. Que no le puso el Partido Republicano. Que no le puso el Partido Republicano. Le pone la gente que vota, no el militante. En Francia, el Partido Socialista le votaron 2 millones de gente que pagó 2 euros. Pero cualquiera tiene el derecho a decir, yo soy socialista, o soy liberal, o soy conservador. Paga 2 euros y punto. No, ¿por qué? Porque lo financian, los partidos los financiamos todos los militantes. Entonces, la participación, y termino, en política hoy es ya la clave. Los partidos jerarquizados, en mi opinión, están muriendo. Las jerarquías políticas, aparachic, hemos perdido poder. Yo he sido gran parte de la aparachic. Es muy interesante, pero volvamos a... No, pero Balbás tiene razón cuando apunta a la importancia de la participación. Yo me voy a quedar con una nota positiva, además de la autenticidad, aunque estén en un momento muy bajo en este momento de la historia del PSOE, ya espero que remonten, pero me quedo con la participación de la militancia, que es una nota también positiva. El no es no se ha convertido en ¿qué? Gracias a la virtud de la campaña de Sánchez, en el auge, en la caída y ahora en la resurrección de Pedro Sánchez. Ya veremos mañana si la resurrección continúa. Pero es evidente
es evidente que en base a ese mensaje se convierte en una historia. O sea, al final estamos hablando de 3 palabras que tienen un significado enorme. ¿Cuáles son los 3 elementos móviles de cualquier elección que para mí son básicos? Y lo digo para que la gente tenga su pequeño cuadro de mando en casa y diga, oye, ¿quién representa qué? O la esperanza ha sido muy difícil que representen cualquiera de los 3. Incluso para algunos ha podido ser Pachi, pero Pachi realmente no estaba en la final. Eso es un punto. ¿Y por dónde estaba la disputa? El que generaba más rechazo, punto 1, y punto 2, el que generaba más miedo. Y durante mucho tiempo, voy a recordar aquí, ya que sacamos las encuestas de votantes PSOE, que ahora las lidera sin discusión, no de militantes, que no se pueden hacer. Sería un escándalo, además. Iría contra todo tipo de normas internas del PSOE. Las lidera todas Sánchez, pero quiero que sepáis, y hay que recordarlo, porque es justo recordarlo, que en noviembre las de votantes PSOE, o sea, un mes después del Comité Federal, las lideraba Susana. El tiempo de la gestora hace que Sánchez se rearme a finales de enero y de manera brillante el miedo cambie de bando. Esa ha sido su virtud, pasándoselo a Susana Díaz. Por eso insisto, ¿Susana Díaz puede ganar con una mala campaña? Porque ha sido una mala campaña, sí, sí, porque más del 40% de sus avales, y veremos los votos, vienen del Partido Socialista de Andalucía, que es muy fuerte. Dependerá de la virtud del Mediterráneo Sánchez de resistir ese choque. Y una cosa rápida, avales, ¿habéis escuchado? Lo de Irene Lozano lo hemos comentado. No me resisto a decir que en el debate salió 2 veces y Sánchez no entró al trapo. Pero ¿por qué sacan a Irene Lozano como una paracaidista que llega a la militancia de Madrid? Pues porque Madrid está en juego. Y porque los avales barra votos de Pachi se pueden mover hacia Pedro. Y por ahí es por donde quería que mordiera, que no mordió Pedro Sánchez. Vamos a ver, yo creo que la campaña, que estamos hablando de ella, la parte más importante es lo que viene antes de la campaña. Es decir, ¿qué hemos hecho cada uno? Y yo creo que el currículum y la tarjeta de visita de cada uno de los 3 candidatos está puesta encima de la mesa. La más notable, la que se puede ver de una manera más notable, es la de Pedro, porque ya ha sido secretario general durante 2 años y ya sabemos lo que ha podido o lo que no ha podido hacer. Por cierto, a mí me parece que hasta que lo intentó con Ciudadanos, hizo un papel, incluido en los vídeos que hemos visto, hizo un papel el que pudo. No supo hacerlo mejor, no lo supo, pero hizo el que pudo y cada uno tiene su oportunidad. Él ya la tuvo en su momento. El resto de los candidatos, Pachi, en este caso, pues sabemos que ha sido Lehendakari, un gran Lehendakari que ha sido capaz de acabar con... que ha estado en los tiempos y acabar con ETA. Es uno de los artífices. ¿Por qué no decirlo? Hay más gente, nadie se puede arrogar esas cosas, pero hay más gente, pero Pachi era el Lehendakari que ha trabajado muy duramente. Por eso, entre otras muchas cosas que hizo en el País Vasco. Y Susana Díaz... sabemos lo que es. Cualquier español, tú preguntas a cualquier español la visión de España, la visión que tiene Susana Díaz de España, de la economía, de lo que hace, no deja de hacer, y lo tiene clarísimo. Sabe que no tiene nada que esconder. Lo que dice en un sitio lo dice en otro. Por diferenciarse, diferencian poco los dos. Eso es lo que cada uno trae. Y mira, el otro vídeo, porque quería referirme a los dos. El otro vídeo que habéis puesto, el que sale la mujer de Pedro. Yo estaba ahí. Bueno, yo estaba en los dos, en la mayoría de los vídeos que habéis puesto, incluso en el de Susana del otro día. Yo estaba ahí viendo a Pedro y apoyando a Pedro para las primarias, pero cuando queríamos ganar las elecciones y estábamos en ese momento, a mí cuando salió Susana, a mí no me gustó. Digo, a mí cuando salió su mujer, a mí no me gustó. No me gustó porque en el Partido Socialista no creemos en esas cosas. En España tampoco, ¿eh? Eso de la primera dama no va con nosotros. O sea, los españoles tenemos otra cultura y en el Partido Socialista mucho más. Yo creo que se equivocó y que esas cosas de intentar cambiar tradiciones muy importantes, que van más allá de lo que parece, también está ligado a la independencia de la mujer, ¿eh? Y está ligado a otra serie de cosas. La mujer tiene sus cosas y el hombre tiene la suya y cada uno tiene que hacer lo que quiere hacer. Es un individuo plenamente capaz y no tiene que estar a la sombra de nadie. Y a mí eso no me gustó. Me ha dejado usted, don Miguel Ángel, el toro en suertes, porque yo quería hablar de insultos. Se habla mucho de insultos, pero la verdad es que cuando los quieres materializar en argumentos informativos, los insultos parece que siempre van de un sanchista hacia alguien, o Susana, o Pachi o Susana. Por ejemplo, si esto se le ocurre decirlo, qué sé yo, al presidente de Galicia, no habría campo por el que pudiera transitar hacia Portugal en el exilio. Es lo que dijo el alcalde socialista de Valladolid, sanchista él. Dice, no, es que Susana tiene el culo en pompa esperando a la derecha. Lo van a oír. El Ciudadano no dice que el PSOE se ha podemizado. El Ciudadano dice PPSOE.
lo dice desde hace mucho tiempo, algunos. Y de hecho 5 millones de votos se nos han ido. Por tanto, igual con el rabillo del ojo, algo tenemos que mirar hacia dónde se han ido los votos. Yo desde luego prefiero mirar con el rabillo del ojo a la izquierda que estar con el culo en pompa hacia la derecha, que es como estamos ahora en este momento. Bueno, un comentario machista que los de Susana pues cuestionaron en las redes sociales con tweets bastante duros exigiendo que ese compañero Óscar Puente pues retire inmediatamente, no hace falta, inmediatamente ese tipo de declaraciones que además de machistas son tremendamente inapropiadas. O sea, eso de ¿por qué machista? Pues mire, sí. Puede ser de cualquier género sexual. Escuche, son machistas. Yo creo que son machistas. Es más, eso de que Susana o los susanistas tengan el culo dispuesto para la derecha es muy ofensivo. Sobre todo porque yo supongo que Guillermo Fernández Vara, que le ganó las elecciones a la derecha, no tenía, en fin, es que no quiero decir la frase entera. Supongo que Susana Díaz, que le ganó las elecciones a la derecha, Javier Fernández ganó las elecciones a la derecha. Esto es muy divertido. O sea, resulta que aquellos que ganan, en algunos casos con claridad a la derecha, tienen puntos suspensivos y son los que la derecha quiere como candidatos. Pues la derecha, que yo sepa, no es masoca. Supongo que la derecha querrá a alguien que le pueda vencer. Y resulta que aquellos que dicen que son los más favorables a la derecha son los que ganan con claridad a la derecha cuando concurren en las elecciones. Es una teoría muy curiosa. Bueno. Y supongo que el alcalde de Valladolid, cuando él defendió la abstención justo después de las elecciones de junio, él tampoco tenía puntos suspensivos. Ya. Hay otro que es el alcalde de Calasparra, que se ha hecho famoso no por el arroz, se llama José Vélez, como aquel cantante pero es un histórico del PSOE de Murcia, sino por las barbaridades que llegó a decir sin que Pedro Sánchez las contestara. La recordamos. Tenemos la obligación de seguir en la lucha, porque ahora, por desgracia, estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso de una gestora que va a pasar a la historia por sus prácticas mafiosas. Sé que a Pedro no le gusta que hablemos mal de nuestros compañeros, lo sé, me consta, pero tengo la obligación de decir la verdad de lo que sabemos que está haciendo este grupo de gente, compañeros y compañeras, que están dando una situación muy vergonzosa para nuestro partido. Bueno, pues muchos no compartimos eso y nos parece que Javier Fernández ha sido un caballero en lo que ha estado gestionando. Y se ha desgastado, que ahí ha ganado Pedro Sánchez en Asturias. Pero el Cajo sacándole fuera del PSOE. Sacándole 10 puntos. Quiero decir que ha sido una labor muy ingrata. El insulto no conduce a nada. Pedro Sánchez hubiese ganado muchos puntos si lo descalifica. Insultar al que está en otro partido político no conduce absolutamente a nada y no te da más razón. No. O sea, es un error catastrófico. El alcalde de Calasparra es un histórico un error del PSOE murciano, que lo sepas, porque es cuando quedaban 3 alcaldes en todo Murcia, este era uno de ellos. O sea que esto, yo me parece que es ofensivo y que no se debe. También Juan Carlos Rodríguez Ibarra creo que es más histórico y bien que cuando dice lo que dice le saltan a la yugular. Un referente de la derecha, pero vamos, de la derecha de la mayoría absoluta. Es decir, conseguir gobernar. Termino. Perdona, conseguir gobernar allí ha sido muy complicado. Ahora el PSOE lo tiene mucho mejor porque ya Ciudadanos tiene 4 y tiene una posición mucho más central, porque con Ciudadanos y con Podemos ya gobiernan muchos más ayuntamientos. O sea, y fíjate que la comunidad autónoma está ya a punto de uno de caer. O sea que eso es así. Entonces, bueno, yo creo que el tema es que la situación interna del partido está muy fastidiada por el 1 de octubre. O sea, esa operación... ¿Y por qué sucede el 1 de octubre? Espérate, termino. Ha enfrentado demasiado a la gente, el partido está demasiado enfrentado y eso hay que superarlo. Yo espero que se supere mañana, y de una vez pues haya una alternativa al Partido Popular, porque alguien... a mí, fíjate, me gusta que haya 2 partidos, o sea, que gobierne uno u otro, no el lío porque el lío es 4 partidos porque los nacionalistas todavía tienen más fuerza. Si te has dado cuenta, 4.000 millones el escaño vasco ha costado. Balbás, o sea que fíjate, ya no sé lo que me gusta. Alguna vez llegamos. Si quieres que te diga la verdad, yo ya no sé lo que me gusta. Pero no se sabe, ¿no? Tomo una declaración de Susana Díaz que me parece interesante. Dice, es que hemos dado tantos bandazos, Pedro. Y es verdad. Bueno. Antes estábamos comentando aquí con don Luis con quién gobiernan municipios hoy los candidatos de las listas del PSOE. A veces con Podemos, a veces con Convergencia,
a veces con Ciudadanos, a veces con... Bueno, tantos a veces... Hasta con el PP. Hasta con el PP en algunos. Algunos de los del no es no, por cierto. Hay mucho bandazo en todo eso y mucho desorden y mucho arbitrio. Han dado bandazos los dos. Los dos. Porque han gobernado como un matrimonio durante 3 años. Otra cosa se iban fatal y lo hemos visualizado. Lo digo porque eran como 2 siameses. Lo digo, no, Pedro y Susana. Era Pedro, ¿no? Lo que pasa es que se fue descomponiendo. Lo digo porque en las decisiones hay una cosa... ¿Quieres que llamemos a Antonio Miguel Carmona? A ver quién le dijo que se quemaban las manos por Tomás Gómez. ¿Quieres que No, pero que la frase es buena. Yo creo que ella tiene toda la razón en decirla, pero que, insisto, han sido muy corresponsables de todo lo que es el proceso. Hombre, unos más que otros. Ambos. No, pero todos tienen... Por supuesto que unos más que otros, pero todos tienen pelos en la gatera en estos 3 años. Daba volteretas en su despacho de la Universidad San Pablo FEU cuando le ofrecen... Hombre, total. y qué bien le hubiera venido a Madrid, por cierto, ¿eh? Y qué bien le hubiera venido a Madrid. Y hubo uno que le dijo no. Y ese uno, y no uno y una, ese uno que no consultó a nadie, impuso sus reales, fue Pedro Sánchez. Eso sí, no pero creo que haya quiero decir, yo te estaba contando el contexto de muchos gobiernos. O sea, esto es hasta el infinito. Si quieres destacamos Madrid. Esa es una batalla, ¿no? Pero hubo muchísimas. Ha habido todo tipo de geometría variable, que a veces apoyaban unos una cosa y otras veces otras en función de muchos intereses. Bueno, si los pactos, yo creo que el pacto es liderar. O sea, tú cuando obtienes unos resultados, que puedes liderar un proyecto, unos resultados que has llegado, que tienes la lista más votada, por ejemplo, o que tienes un... O no, pero tienes el proyecto. Estás liderando y la mayoría. Puedes invitar a los demás a que se unan a ese proyecto que tú estás liderando. El problema es cuando no puedes hacer eso. Y el problema es si traspasas alguna línea roja. Mientras que no traspases una línea roja y mientras que puedas hacer eso porque tienes suficientes escaños, la cosa, pues puedes llamar a los demás. Cuando solamente tienes 84, la cosa se complica. Y cuando encima las dos que están a tus lados tienen vetos cruzados entre ellos, que fue lo que pasó, que tenían un veto cruzado entre ellos, pues te impide ser presidente del gobierno, que fue el que le impidió ser presidente del gobierno, aunque luego escuché en otro programa de otra cadena de televisión decir que no, que Podemos no era populista. A mí eso, sinceramente, me hizo tomar posición. Fue una de las cosas que me hizo tomar posición. De verdad, los bandazos. Aparte de los bandazos, la categoría es que si Pedro Sánchez no es en marzo, abril del año pasado candidato, es porque hay una operación que se llama Sándwich y eso estaba destinado a que el PSOE no fuera alternativa de gobierno y dejara gobernar a Mariano Rajoy. O sea, claro. Y eso, como muy bien ha dicho Mauricio, nos ha salido de cine. Hombre, no. Nos ha salido de cine. Y hoy hay pruebas del asunto. Hoy hay pruebas del asunto, aunque antes lo intuíamos y teníamos informes. Y lo decíamos, pero como que lo teníamos informado. Ahora está acreditado que eso es así. Y yo creo que ahí es el gran remate. Yo creo que eso divide Podemos bastante y para la historia, es decir, es el único gran caso que no, ¿y quién maneja que no hay caso? Pues ya se sabe quién lo maneja, a los que les ha salido de cine, a los de esa misma cadena y alguien que está de dos de Mariano, correcto. Y es del general ¿vale? Simplemente para pasar, pistas, ¿no? Para volver a enero del año pasado solo para una cuestión. Todos hemos vivido lo que fue la microlegislatura del bloqueo y yo creo que el Partido Socialista jamás debió tomar el testigo. Porque yo quiero recordar a todo el mundo que Rajoy salía el 20 de diciembre con 3,5 millones de votos menos, más de 60 escaños que había perdido y eso se tenía que haber quedado en su posición. Sí. Jamás tuvo que ir a la investidura. Ya, pero le nombró jamás, no, pero ese fue un punto clave, determinante. Estoy de acuerdo. Porque, y lo digo en una frase sencilla, el presidente parecía un beduino en el desierto, preguntándose por qué no llueve y mirando arriba, y acabó siendo un samurái. Claro. Por los errores de los demás. El primero de todos, ir a una investidura, donde pactas luego con Ciudadanos y empiezas a desnaturalizarte. Yo creo que el Partido Socialista... Puro ego de gallo. Ahí se equivocó. Pero de verdad, fue un gran error como organización. Iván, es que como organización. Es que me ego de gallo. Que Podemos prefería a que... Al menos abstenerse. Con la abstención valía. Claro. A ver, además, es que el rey lo propuso. Es que también hay que recordar, el rey propuso a Pedro Sánchez porque el primero que propone a esa manera Rajoy, y Rajoy le dice, primer caso en la historia de España desde la transición que esto ocurre, yo paso. Pero Pedro podía haberle
dicho, yo también paso. Ya, pero tienes mucha capacidad para pensar políticamente y hacer política. Yo sí quiero contestar a una cosa que, no tienes los apoyos. Que ha dicho antes Balbás. A mí esta de que el 1 de octubre hay una ruptura, pero a mí me parece que aquí íbamos muy bien y de repente a 17 personas se le va la cabeza, dimiten y hay una ruptura el 1 de octubre. Lo que hay que preguntarse es por qué llegamos a la situación del 1 de octubre. Y al 1 de octubre llevamos por la situación de un congreso que se tenía que haber convocado muchos meses antes, que no lo convoca, que lo tiene que convocar, que es Pedro Sánchez, con una estrategia basada única y exclusivamente en mantenerse en el sillón. Ya no voy a decir de pensar en el país, es que ni siquiera pensar en su propio partido. Y llevamos a esa situación porque tras quedar terceros en Galicia y cuartos en el País Vasco, la respuesta que da el secretario general es congreso rapidito en 15 días y es más, y retó a los contrarios en el Comité Federal. Y llegamos a ese Comité Federal. Bueno, yo creo que es verdad. Congreso, ya, pero Congreso Federal ni Congreso Nacional, que se llamaría en el Partido Popular, se le ocurre hacer a nadie en plena batalla por el gobierno de España. Yeah. Y que estaba tan abierto que el PSOE se ha tenido que abstener para que Mariano sea presidente del gobierno, lo cual para España es hasta mejor, porque algún gobierno teníamos que tener. Ya vale la broma, ¿me entiendes? Porque la broma es muy costosa. Y se lo debemos a este Javier Fernández. La broma es muy costosa en términos económicos y a mí me importa más la prima de riesgo y el coste de los 420.000 millones al año que tenemos que renovar que mucha farfolla, ¿sabes? Lo que yo tengo claro es que todos... de todos que sabían lo que el resultado electoral segundo daba, nadie dijo la verdad, pero ni Susana, ni Pedro Sánchez, ni la gestora, una persona así, todos sabían lo que había que pasar. Desde el minuto uno. O el PSOE se abstenía y no podía ir a gobierno de coalición, que es una cosa que a mí me gusta bastante y está en toda Europa, entre los partidos del extremo centro, que se llama, que es el centro derecha y el centro izquierda, juntitos, tipo Merkel y socialdemócratas alemanes, que no les ha ido mal, por lo menos Schulz es el que mejor está ahí. Dice, bueno, está mal, pero oye, los sondeos le dan el 30 tú, que aquí no estamos en el 30, ¿sabes? Dice, pierde, pero pierde por un 2%, o sea que tampoco está tan mal. Bueno, eso que no lo querían hacer, nadie dice la verdad, se ejecuta otra cosa y hay internamente una conspiración por el poder, porque a nadie le interesaba el Congreso del PSOE. ¿Pero qué es esa payasada cuando estás eligiendo el presidente del gobierno? Eso será el día después, que fíjate si tienes años. 15 días. Mariano llevaba año y medio o dos de retraso. Y a nadie se le ocurraba. 2 y medio. 2 años y medio de retraso. Pero nadie se puede pegar un tiro en la pierna convocando a un mes. Tampoco Pedro, ¿para qué convoca él unas primarias del secretario general? Una tontería. Ordinarias, para mantenerse 4 años, además. Puedes convocar un referéndum tipo Pablo Iglesias. ¿Queréis que haga una moción de investidura? Y de no, ni nos interesa a nadie. Y no le ha votado ni el 20% de los suyos. Ahí va, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque eso no estaba en el orden. Había una conspiración interna y nadie decía la verdad. Era la posverdad. Bueno. Una persona así lo dijo, Guillermo Fernández Vara, que dijo, si Rajoy va con 170 en la investidura, a ver quién es el guapo que se opone, y cuando no tienes tú más de 170 para ir... Pero las operaciones categóricas eran de conspiración, amigo. Abrimos el Congreso a 15 días era una cosa... El último capítulo. El último capítulo tiene que ver con la visión de España, con la visión de la unidad de España. Lo sintetizaba muy bien, irónicamente, además, tiene una vis... irónica a Pachi López, interesante. Le decía en el debate a 3 del día 15, Pedro, ¿pero tú sabes lo que es una nación? Yo creo que es la crítica más corta, pero más feroz que yo he oído de boca de Pachi López, por lo menos. El antes y el después, eso es lo que me interesaría que quedase claro. ¿Qué decía o qué dice ahora sobre la nación Pedro Sánchez? Vamos con ello. Nosotros, compañeros y compañeras, defendemos el autogobierno. Defendemos una reforma constitucional que haga y diga lo que dijo Gregorio Peces Barba allá por el 78. Nosotros reconocemos a Cataluña como una nación y a España como una nación de naciones. Bueno, ¿y qué decía antes? Vamos a escucharlo antes, exactamente el 17 de mayo de 2016.
Lo que nosotros lo que estamos diciendo es, primero lleguemos a un acuerdo en esa reforma constitucional y luego votemos todos, catalanes y conjunto de españoles, esa reforma constitucional. Que puede incluir el término nación, insisto, perdóneme que sea tan pesada y que... Insisto, en nuestra propuesta que vamos a llevar antes de las elecciones generales no va a aparecer eso. No va a aparecer el término nación. Lo que aparecerá será el reconocimiento de las singularidades de la sociedad catalana en general en la Constitución española. Bueno, pues yo que soy catalán, le digo a Pedro Sánchez, desde aquí, por ese camino, vais a la inanidad política en Cataluña. Por ese camino os ganará Ciudadanos en Hospitalet de Llobregat, cosa que ocurrió en las pasadas municipales. Pero bueno, oye, cada uno tiene derecho a suicidarse en el acantilado que desea. A ver, Iván Redondo. A ver, parte de una hipótesis su actualización, ¿no? Los 14.000 militantes del PSC, de los que votarán 9.000, lo digo porque es la cifra de las propias primarias suyas, es plausible que como máximo sean 9.000, los que vote mañana, pues son muy golosos, porque junto al Frente y el bloque que puedes formar con la gente de Valencia, pues puedes contener un poco los votos que puede sacar ella. En el sur es un riesgo que él ha tenido que incluso manifestar en campaña para poder ser competitivo, y creo que luego va a ser muy difícil que haya un material ideológico que pueda unir en esta posición a todo el PSOE, porque gane quien gane, si gana Sánchez, vamos a suponer que mañana gana Sánchez, yo creo que su prioridad, más que una moción de censura, incluso antes del propio material, donde tienen como bien lo estabas explicando, tienen una ponencia marco en la que primero tienen que enmendarla, pero tratar de imponer la plurinacionalidad en este momento que defiende Podemos en abierto a todo el Partido Socialista va a ser muy difícil. Entonces su prioridad, por ejemplo, si gana Sánchez mañana, será hablar con los 7 presidentes autonómicos que no la han apoyado y tratar un poco de, primero, que le ayuden a que en Andalucía aguanten el golpe moral que puede suponer que pierda Susana Díaz, que es tremendo. Que es tremendo que le haga una moción de censura sus propios compañeros. Pero creo que esa es la prioridad. Y en este tema, que es nuclear, pues el propio Pachi López también ha llegado a coquetear, como Pedro, con ese mismo concepto, porque la nación cultural lo tiene el propio Partido Socialista de Euskadi, no solo es un tema de Cataluña, pero yo lo veo como una disputa en las primarias que tiene muy difícil encaje a corto en un material que les una. Muy difícil porque, no porque quizás en el futuro no lo vayan a defender, sino porque ahora a corto la prioridad es un poco internamente tratar de recomponer a las personas y empatizar, y es un asunto, pues eso, de desnaturalizar un poco al PSOE. Se hace un poco trampa con lo de peces barba, ¿eh? Lo digo porque al final ese debate lo ganó Nacionalidades. Ahí el PSOE siempre ha tenido esa vieja pelea entre lo federal, que llamábamos entonces, y la soberanía nacional de la nación española en el concepto liberal del siglo XIX, que está en la Constitución española, amigo. O sea, aquí la soberanía es reducible en el pueblo español. A partir del año 1870, que empieza el romanticismo en toda Europa, pues esto de las naciones culturales, los idiomas, las lenguas. Tú ten en cuenta que en el mundo hay 8.000 idiomas. Es cultural, pero naciones solamente hay 220 en la ONU. O sea, que fíjate si puede tener idiomas... Mucho menos. 157. 150 menos, fíjate tú. Pero la Biblia está, me parece que traducida a más de 2.000 lenguas. O sea, fíjate si hay... O sea, de media, cada nación que tenga Biblia traducida tiene 10 idiomas. O sea que culturalmente no importa. Y España es tan plural como Inglaterra o como Alemania o como Francia. No creas tú que Alemania no es plural. De Baviera a Sajonia, o no te digo a los prusianos. O sea que no es, vamos, incluso religioso. Un catalán es casi igual que un castellano si ves un prusiano con un bávaro. O sea, vamos, es que es así. Entonces eso nos da energía como país. Si no está mal, es como tener el Atlético de Madrid, el Barça, el Sevilla y el Real Madrid, que es el grande, ¿sabes? Pues oye, es así, o sea, no importa. Bueno, es el grande, oye, porque tenemos 11 y vamos a tener 12, o sea que es así. Entonces, la Real Sociedad. Creo que esa pelea, Pedro, pues se ha posicionado donde se tiene que posicionar, donde Borrell y los de Madrid y los de Valencia nos posicionamos en el 2000 también, para pactar con Pascual Maragall, que a mí me explicó, cenando, lo que era la España asimétrica, que era lo mismo que la nación de naciones, esto, cultural, sí, pero no soberanía nacional, que eso de ninguna manera. Cada vez que el PSOE, hablamos lo que tú quieras, cada vez que el PSOE ha ido a Cataluña con el cuentito de lo federal, ha salido escaldado porque no es lo que porque quieren, no es explicable, es que no es explicable, porque la soberanía es única. Pero además de lo que estás diciendo, que es cierto que estratégicamente yo creo que es un gran error, yo creo que la mayoría de los españoles no creemos en eso.
Y las personas que somos socialdemócratas no creemos en eso. La gente de izquierdas no cree en eso. Y el nacionalismo no tiene nada que ver con esta gente, conmigo. No tiene nada que ver, porque el nacionalismo es lo más casposo que existe en la sociedad actual. Levantar muros es normalmente para quedarse con los derechos del otro. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda, quizá demasiado exagerado, pero imaginemos una ciudad con nacional, un pueblo que tiene ese amor por su patria, que es ese pueblo, y al lado otro, y en uno que haya muchos ricos y en otro muchos pobres. ¿Por qué el reparto de la riqueza en el lugar de los ricos se tiene que hacer de entre esos ricos? Y dejadme que os pregunte una cosa. ¿Qué sentido moral tiene al que le toman esos impuestos? Al que le toman esos impuestos y tiene que pagarlos para que se lo den a otra persona rica. No tiene ningún sentido. Perdón, termino. El reparto de la riqueza, la igualdad, sobre todo la igualdad, es por razón de la persona, es algo subjetivo. Y hay que hacerlo entre personas, no entre territorios. Cuando Artur Mas convocó el 9N, ¿qué ponía en la papeleta? ¿Qué ponía en la papeleta del 9N? ¿Ponía, ¿quiere usted que Cataluña sea una nación? No. Decía, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? No decía nación, decía Estado. Y aquí la clave es si nación conlleva Estado o no lo conlleva. Y creo que las posiciones nacionalistas, independentistas, sí lo conllevan. Por lo tanto, creo que ese no es el debate de los socialistas, entre otras cosas porque ya estamos en la Unión Europea. Estamos además en un momento donde se está hablando de ceder soberanía a la Unión Europea para poder responder problemas globales y centrarnos en estas peleas locales para conseguir unos poquitos votos para las primarias, que luego eso hay que gestionarlo el día después. Eso el lunes, el 22 por la mañana, habrá que gestionarlo, porque si gana mañana Pedro Sánchez y quiere hacer una moción de censura, el mismo problema estará con quién se va a pactar, y necesariamente para hacer 176 habría que pactar con Esquerra Republicana, con Convergencia, que está ahora en posiciones independentistas, y con otros tipos de fuerzas. Y la pregunta es, la soberanía es del pueblo español, de la que emanan todos los poderes del Estado, y eso los partidos nacionalistas es lo que se quieren cargar. Bueno, es más, le subo el órdago y le digo que los nacionalismos tienen mucho que hacerse perdonar, se llama 3%, y eso técnicamente, técnicamente se llama élite extractiva, y eso exige una penitencia política, por lo menos de lo que duró el puyolato en Cataluña. 23 años, pues vale, 23 años. Les agradezco mucho a los cuatro su presencia en el programa, le han dado mucha viveza, que mañana salgan lo mejor para España y para el PSOE, porque el PSOE es necesario para España. Y por eso hemos hecho el programa esta noche. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana en lo que queda.